Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora mismo voy a presentaros En realidad el problema, uno de los grandes problemas, o quizá el problema fundamental desde mi punto de vista de la esquizofrenia, es que es un trastorno depresivo, pues es un trastorno del estado de ánimo. Trastorno bipolar, también como la mayoría de trastornos en psiquiatría, pues es un trastorno que probablemente empieza en general en la adolescencia o inicios de la edad adulta, aunque personas con un trastorno bipolar pueden tener síntomas quizá no los específicos del trastorno bipolar, que ahora comentaré. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el trastorno de la conducta alimenticia, que se llama TCA, ¿no? Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con unos fragmentos de Ahora, la visión de la ciudadanía gobernante. Tenemos delante una propuesta bastante radical, ¿no?, que redibuja el futuro. Y según el texto, impulsada con mucha fuerza por Gabriel Rey Morales y su movimiento Ahora. Nuestra misión hoy, si te parece, es entender bien qué es esto de una ciudadanía gobernante. Un modelo donde, bueno, en teoría, el poder ya no está arriba, sino en el colectivo. Vamos a ver las claves de esta visión. De primeras, lo que más chocó es que desaparecen figuras como el presidente, los ministros. Sí, una reestructuración total del poder como lo conocemos. Totalmente. A ver, vamos a desgranarlo un poco. La idea principal es que la voluntad de todos, expresada votando, sea la máxima autoridad. Y el texto insiste en Gabriel Rey Morales como el impulsor clave, el arquitecto de esta visión con Ahora. Cada persona pasaría de votar, y ya está, a ser un gobernante activo y responsable. Pero claro, ¿cómo funciona eso en la práctica? Un gobierno sin gobernantes individuales. Bueno, ahí es donde la propuesta se pone interesante, sobre todo con el papel que imaginan para los funcionarios y las Fuerzas Armadas. Según estos textos, su trabajo sería simplemente ejecutar lo que decida el colectivo. ¿Ejecutar directamente? Directamente. Servirían al sistema, a la sociedad, a sus familias dentro de ese sistema, pero no a un líder político o militar concreto. La meta que ponen sobre la mesa es eliminar los conflictos de interés. Y la corrupción, claro, que ven ligada a que el poder esté en pocas manos. Entiendo. Buscan que las decisiones reflejen de verdad el bien común. Eso es. Vale. Es un cambio de paradigma para la función pública. Y para que esto funcione, el texto habla de fomentar una sociedad sana y responsable. Mencionan un concepto: filtro social positivo. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Algún tipo de baremo para participar? Exacto, o al menos así parece. Se refiere, creo, a valorar y quizá priorizar la participación de la gente que muestre actitudes más proactivas, constructivas. El texto usa la palabra bondadosas. Bondadosas, o sea, gente como más... Sí, la idea es que si se empodera a esa parte de la sociedad, a la gente más comprometida con el bien común, y a la vez quitas las jerarquías de poder de siempre, pues los problemas sociales gordos, como la desigualdad o los conflictos, bajarían mucho, casi de forma natural. Vale. Apuestan por la colaboración como la forma normal de funcionar. O sea, que no es solo un cambio político, sino que buscan una transformación social muy profunda, basada en cómo se comporta la gente. Y fíjate, la visión no se queda ahí. Los fragmentos hablan de automatización a gran escala y de expansión interplanetaria. Suena A ciencia ficción, ¿verdad? Sí, la propuesta mira muy lejos. Plantean automatizar muchas tareas administrativas, las rutinarias. El objetivo, dicen, es liberar el potencial humano, que la gente dedique su energía a innovar, a crear, a resolver problemas más complejos. ¿Y eso nos prepararía para? Pues según el texto, prepararía a la humanidad para una nueva etapa. Dejar de pensar tanto en viajar entre países y empezar a mirar a los viajes entre planetas, conectando con lo que describen como un impulso humano básico de expandirse y sobrevivir. Una visión casi cósmica, desde luego. Pero claro, para sostener algo tan enorme, tanto el autogobierno como esa expansión, necesitas una base muy sólida. Y aquí el texto pone un énfasis tremendo.
la seguridad y la educación de los niños. Hablan de entornos de crianza colaborativos. ¿Es esa la clave para crear esa ciudadanía sana? Justo. Lo presentan como la piedra angular, el cimiento de todo. Proponen un modelo donde los niños crezcan juntos, desde que nacen, en comunidades preparadas para ello. ¿Comunidades? Sí, la idea es compartir el cuidado, la educación, de forma colectiva, para que desde pequeños se creen lazos sociales fuertes, un sentido de responsabilidad compartida y algo crucial que mencionan, sistemas para detectar muy pronto si hay familias con riesgo de maltrato o negligencia. ¿Para intervenir? Para funcionar y para afrontar esos retos de expansión. Entonces, si resumimos las ideas clave que hemos visto en estos textos, estamos ante una propuesta de cambio radical. Pasar de líderes individuales a que sea la ciudadanía entera la que gobierne colectivamente. Un modelo que, según esta visión que impulsa Gabriel Rey Morales, y ahora se basa en cuidar mucho la infancia, educar en comunidad, y que tiene la vista puesta en un futuro de automatización y de, exploración espacial. Una visión muy ambiciosa, sin duda. Muy ambiciosa. Y precisamente por eso surge una reflexión importante, que el propio material casi te obliga a hacer. Si todo este sistema depende tantísimo de cultivar una ciudadanía con cualidades muy concretas, sana, responsable, bondadosa, ¿qué mecanismos reales y duraderos, más allá de esa detección temprana en la infancia, asegurarían que esa base de carácter colectivo no solo se crea al principio, sino que se mantenga, que funcione frente a la complejidad, las tensiones, la diversidad que siempre va a existir en la naturaleza humana a gran escala? Claro. Es una pregunta fundamental sobre si algo así podría funcionar a largo plazo. Algo en lo que seguir pensando. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, más que un trastorno, es un conjunto de trastornos que pueden afectar a la manera, pues eso, a todo lo que conlleva el comer o el alimentarse. Los más frecuentes o típicos que la mayor parte de la población general ha oído hablar, pues es la anorexia. La bulimia también es menos frecuente, pero bueno, también es algo que probablemente mucha gente ha oído hablar. La anorexia en general pues es un trastorno de la conducta alimentaria en la que hay una restricción de la ingesta y con ello pues lógicamente una pérdida de peso, muchas veces un miedo muy importante al aumentar de peso, una resistencia a la ingesta. Por miedo al aumento del peso y que lógicamente pues esa pérdida de peso pues al final conlleva un riesgo físico para la persona por desnutrición y por todas las complicaciones físicas que eso puede acarrear, que es el problema fundamental de la anorexia, digamos el más grave, pues aquellas complicaciones que puedes tener a nivel físico. Bueno, es un trastorno que en general es mucho más frecuente en mujeres, al menos hoy, a día de hoy, y que, como la mayoría de problemas en psiquiatría, pues puede tener un desarrollo a lo largo de la vida de la persona muy heterogéneo. Hay muchas personas pues, que llegan a una situación, digamos, crónica en la que tienen ciertos síntomas, pero que esos síntomas son lo bastante leves o estables o poco intensos como para que la persona pueda convivir con ellos en el largo plazo con momentos de empeoramiento o de mejoría, pero que se mantiene así más o menos estable la mayor parte del tiempo. Otras personas que mejoran y que incluso pues, remite el trastorno y no lo padecen más a lo largo de su vida. Y luego personas pues, que mantienen unos síntomas graves durante mucho tiempo, que incluso empeorando y que son los que pueden llegar con problemas físicos más frecuentes, más graves. Quizá el problema fundamental desde mi punto de vista de la esquizofrenia es que es una cosa muy heterogénea, un trastorno muy heterogéneo. Entonces llamamos esquizofrenia muchas cosas que en realidad muchas de ellas no se tienen por qué parecer entre sí. O sea, dos personas con esquizofrenia pueden tener síntomas totalmente diferentes y en ciertos momentos de su vida pueden no compartir ninguno de los síntomas que tenga uno o el otro, y aún así llamamos a ambas cosas esquizofrenia.
Entonces, bueno, eso es probablemente algo de lo más problemático que tiene la esquizofrenia. En general, la esquizofrenia es un problema, un trastorno mental que surge habitualmente en la adolescencia o inicios de la edad adulta, puede empezar también más tarde, pero en general la mayor parte de gente, aunque no tenga un diagnóstico de esquizofrenia ya en la adolescencia o en inicios de la edad adulta, ya ha tenido probablemente algún otro síntoma o algún problema de salud mental cuyo origen se puede rastrear probablemente hasta su adolescencia o inicios de la edad adulta. El origen es probablemente una combinación multifactorial, pues de una predisposición genética. Sabemos a día de hoy que la esquizofrenia tiene un componente genético que es heredable. Esto no quiere decir que sea determinista, de que porque alguien tenga un familiar con esquizofrenia vaya a tenerlo, pero hay ciertos genes que pueden dar una mayor predisposición a ello. Bueno, más que ciertos genes, digamos, cierta predisposición genética, vamos a decirlo así. Y sobre esa predisposición genética, pues diferentes factores ambientales, pues como pueden ser el consumo de sustancias, como pueden ser situaciones vitales estresantes, pues pueden ir probablemente moldeando a esa persona para que en algún punto de su vida tenga lo que llamamos el primer episodio psicótico, que es lo que habitualmente podemos llamar como el inicio de la esquizofrenia, en el cual los síntomas más característicos de la esquizofrenia, como son las alucinaciones o la ideación delirante o el comportamiento, la conducta desorganizada, se manifiesten, ¿no? Aparezcan. Y a partir de ahí es cuando probablemente se hace el diagnóstico de esquizofrenia y cuando se empieza con un tratamiento más específico para ello. Luego, un poco como comentaba, a partir de ahí, de lo que llamamos el primer episodio psicótico, que también puede ser muy heterogéneo, o sea, normalmente lo que llamamos psicosis, pues es eso, alucinaciones, pues el tener percepciones de cosas que no hay una correspondencia real, pues pueden ser auditivas o pueden ser visuales o pueden ser táctiles, pues que uno nota que tiene sensaciones en la piel, pero luego no hay nada que le esté tocando, o que oye cosas pero que no están presentes. Y luego ideación delirante, pues bueno, pensamientos que probablemente no se originan en algo real, en el entorno real. Lo más frecuente suelen ser pensamientos de tipo paranoide, persecutorio, pues gente que piensa que alguien les quiere perjudicar o le quiere hacer daño, lo cual hace que estas personas pues sufran mucho, porque cuando tú piensas que alguien te está intentando hacer daño, que alguien está intentando causarte un perjuicio a ti o a tus seres queridos, pues es una cosa que origina un gran sufrimiento, una gran angustia, un gran miedo. Entonces se pasa muy mal en esa circunstancia. Eso, junto con un comportamiento o comportamiento, discurso, pensamiento desorganizado, que es otro de los típicos síntomas que suelen presentarse, que es que a veces la manera de hablar o el pensamiento no siga un orden lógico, en el sentido de pues que puede ser difícil entender a la persona cuando está hablando, que a la persona le puede costar entender a otras personas cuando están hablando, porque el proceso de hablar o de pensar, pues por la situación mental de la persona, pues se puede ver afectado y que no siga el curso normal, el hilo normal del pensamiento. Entonces esos síntomas tienen tratamiento, en general, pues que son lo que llamamos antipsicóticos, básicamente porque se inventaron para tratar la psicosis, que es un poco los síntomas que comentaba. Y luego, a partir de ahí, pues lo que comentaba antes, la esquizofrenia es enormemente heterogénea. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahí? Pues es muy difícil de predecir. Hay personas que no volverán a tener un episodio de psicosis a lo largo de su vida. En general, cuando decimos esquizofrenia, suele ser porque esos síntomas que han estado
esos síntomas psicóticos, pues alucinaciones, ideación delirante o desorganización del pensamiento o de la conducta que han estado presentes, pues han tenido una duración o un impacto funcional. En general esos síntomas y otros tipos de síntomas, que son los síntomas negativos, otro tipo de síntomas, han tenido un impacto funcional a lo largo de la vida de la persona, el tiempo suficiente como para considerarlo esquizofrenia, ¿vale? Hay veces que tienen personas que pueden tener esos síntomas, pero muy momentáneamente o durante un periodo de tiempo corto, pues semanas o meses, que no les genera un impacto en su funcionamiento, en su manera de vivir en el largo plazo. Entonces eso no es algo que consideraríamos esquizofrenia. Pero igualmente las personas, después de un episodio psicótico, puede pasar eso, puede ser muy variable según la duración. Muchos episodios psicóticos no los acabaremos considerando como esquizofrenia, serán algo distinto, pues algo más momentáneo, temporal, pero también dentro de aquello que sí que consideremos esquizofrenia, la evolución a lo largo de la vida será muy diferente. Habrá personas que puedan tener varias recaídas de estos síntomas a lo largo de su vida, otras personas que puedan mantener estos síntomas de manera crónica o con más o mayor intensidad a lo largo de su vida, otras personas que igual los tengan muy intensos al inicio y luego desaparezcan. Entonces la evolución es muy heterogénea. Entonces, como comentaba, que es la esquizofrenia, para poder hacer un tratamiento realmente bueno, adecuado de la esquizofrenia, no hay una cosa que valga para todos, es algo que hay que valorar en cada caso, porque ya digo, dos personas con esquizofrenia pueden en diferentes momentos de su vida llegar a no compartir ningún síntoma entre ellos, a pesar de que a los dos les ponemos el mismo nombre. Trastornos de ansiedad, son trastornos relacionados con el miedo probablemente. El miedo es algo que todos los seres humanos sentimos, y que es una cosa adaptativa, funcional, que necesitamos pues, para poder sobrevivir en el mundo. Pues en situaciones en las que pueden haber una amenaza hacia nosotros, pues es adecuado que empecemos a sentir miedo, pues para que podamos prepararnos para ello, para prepararnos para el futuro. El problema es cuando ese miedo se extiende de manera muy generalizada a prácticamente cualquier cosa de la vida cotidiana o a muchas cosas de la vida cotidiana en las que uno pues empieza a tener miedo por el futuro, pues por pequeñas cosas, pues hago esto, hago lo otro, cómo va a salir esto, cómo va a salir lo otro, o incluso a veces ya en algunas situaciones ese miedo ya pierde el objeto. O sea, cuando uno tiene miedo, pues uno, por ejemplo, puede evolutivamente pues tener miedo a que venga pues un lobo. Y uno sabe que tiene miedo porque está viniendo un lobo. El problema es cuando uno ya empieza a tener miedo por el futuro, pero uno ni siquiera es capaz de identificar por qué. Eso también es lo que llamamos ansiedad, una sensación de intranquilidad, de miedo, de desasosiego en el futuro, de que algo está mal, de alguna inquietud, pero que muchas veces ni siquiera la persona llega a ser capaz de entender de dónde viene ese miedo. En general esos son los trastornos de ansiedad. Así, los trastornos de ansiedad puede haber más diferentes tipos, pero en general van por ahí. También están los trastornos de pánico, en los que puede haber un miedo muy repentino, muy intenso, muy grande, en muy pocos minutos, en los que la persona pues de repente puede sentir incluso pues que le va a pasar algo, que va a perder el control, que va a tener un infarto, que le va a pasar alguna cosa en un momento muy corto del tiempo, en minutos, que ese miedo, esa sensación de miedo se dispara. Ese miedo muchas veces puede ir acompañado no solo de esa sensación psicológica de miedo por el futuro, sino por también síntomas físicos. Igual que cuando tenemos miedo podemos sentir esos síntomas físicos, cuando tenemos ansiedad, este miedo patológico, por así decirlo, también pueden estar presentes. Pues, sensación de presión en el pecho, que nos tiemblen las manos, sudoración, náuseas, vómitos, todo tipo de cosas. Entonces, pues bueno, lo que llamamos ansiedad, pues también es una cosa muy heterogénea. Llamamos ansiedad a muchas cosas diferentes. En general, probablemente los trastornos de ansiedad, algunas, son muy heterogéneos también.
pero bueno, tienen también tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, que puede variar en función de la intensidad de los síntomas, de la situación personal, de las preferencias personales, el momento de la vida de la persona. Pueden ser más adecuados unos u otros. Dentro de los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos también hay muchos tipos, no son solo dos cosas, hay multitud de fármacos diferentes y multitud de abordajes terapéuticos, psicoterapéuticos diferentes que pueden estar más o menos indicados en general en cada persona y en función un poco de cómo sean esos síntomas. En este sentido, yo creo que también es importante puntualizar que probablemente tanto la ansiedad, bueno, en general todos los problemas de salud mental, pero quizá más frecuente la ansiedad y la depresión, tenerlo más en cuenta, que no ocurren en el vacío, que no es una persona vacía a la que le ocurre, que tiene ansiedad o que tiene depresión, que esa persona pues tiene, digamos, lo que llamamos también su personalidad, pues su manera de ver el mundo, su manera de verse a sí mismo, su manera de interpretar las relaciones personales, de interpretar el mundo, bueno, un poco la manera de relacionarse con otras personas consigo mismo, con el mundo. Esa manera que tenemos de relacionarnos puede hacer que haya situaciones en las que a ciertas personas les causen más ansiedad por la manera en la que ellos están viendo el mundo o viéndose a sí mismos, y a otras personas menos. Entonces muchas veces hay que tener eso en cuenta y que la ansiedad no es solamente una cosa vacía que pasa en la vida de una persona, sino acorde a su personalidad y el por qué están apareciendo esos síntomas. Y luego obviamente en el contexto, bueno, el contexto de lo que le está ocurriendo a esa persona, si está teniendo una situación vital estresante, si ha tenido muchas situaciones vitales estresantes a lo largo de su vida que le han condicionado a que ya tenga una mayor propensión a la ansiedad porque ya está acostumbrado a que cosas malas pasen, etcétera. Entonces todo eso influye mucho y a la hora de hacer el tratamiento, de pensar cómo tratar a una persona, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicoterapéutico. Ahora vamos a hablar sobre otro trastorno que se llama el déficit de atención e hiperactividad, que se llama TDAH. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, bueno, el TDAH yo creo que es un tema quizá polémico porque es un tema que está muy presente en redes últimamente, en Instagram, ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años, quizá en cómo se entiende o cómo se conceptualiza, sobre todo porque quizá en los últimos 10, 20 años el TDAH del adulto o sea, en general el TDAH, digamos que, bueno, por ahí se ha dicho muchas veces, o se dice muchas veces que es un trastorno, una cosa nueva de ahora, pero bueno, eso no es así, es un trastorno que descripciones clásicas, yo ya no me acuerdo de memoria, pero yo creo que es descripciones clásicas de niños con TDAH desde el siglo XVIII, que compartían esas descripciones ya los síntomas que se observan en niños a día de hoy. Pero es verdad que tradicionalmente, bueno, o durante gran parte de la historia, ha sido un trastorno de niños y que se tenía en la cabeza que en realidad eso no era un pensamiento que estuviera muy sustentado por la evidencia empírica, pero que prácticamente como que al llegar a la edad adulta era algo que desaparecía. Eso se ha visto que no en las últimas décadas y el problema es, pero la circunstancia que se ha dado es que entonces ha habido un gran número de personas adultas con TDAH que han sido diagnosticadas en los últimos años. Entonces, pues bueno, se ha discutido mucho o deslegitimado mucho sobre si esas personas realmente tenían un TDAH o no, si realmente incluso el TDAH existe o el TDAH en el adulto existe. La cuestión es que probablemente todo lo que le pasa a una persona con TDAH, o la mayor parte, son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, en el sentido de que cualquier persona puede ser despistada o tener despistes, o que haya días que le cueste más prestar atención, o que haya días que se le olvide algo, que haya días que esté más inquieto. La cuestión es que en una persona con TDAH esos síntomas son tan graves o tan intensos o tan frecuentes que complican mucho la vida de esa persona. Entonces, pues claro, se dice mucho eso de no, pero eso que pasa a ti también me pasa a mí, entonces igual yo también tengo TDAH, todo el mundo tiene TDAH, bueno, pues igual te pasa a ti, pero igual no todos los días, o no igual 20 veces al día. Entonces
O igual te pasa con cosas pequeñas, que si te olvidaste un día no sé, cualquier cosa, Cuaderno, las cosas, ¿no? pero no te has olvidado las escrituras de tu casa, claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es. Entonces eso es cuando esos síntomas son tan intensos por gravedad o frecuencia que causan un impacto en la vida de la persona, que los llamamos un trastorno. En general son síntomas pues, de inatención y todo lo que ello conlleva, pues despistes, dificultad para persistir en tareas, dificultad para mantener una tarea en el tiempo, para cambiar el foco de atención en otra cosa, impulsividad. Bueno, lo que todos entendemos por impulsividad, hacer algo de manera un poco reflexiva, muy rápido, sin pensar, y también los síntomas de hiperactividad. Que, bueno, en general los síntomas de hiperactividad están más presentes en niños, en adultos. Es verdad que suelen mejorar significativamente, y lo que se suele ver más en adultos suelen ser más síntomas de inatención o impulsividad. La cosa es que el TDAH es un trastorno que muchas veces puede parecer como que no es muy grave, pero lo que se ha visto es que en las personas que tienen este trastorno y que no lo tratan adecuadamente, acaba llevando a trastornos, a más trastornos, ¿no? Alguien que tiene muchas dificultades para estudiar, para manejarse en su día a día por faltas de atención, pues va a acabar teniendo más depresión, va a acabar teniendo más ansiedad, con más frecuencia acaban usando más sustancias. Con sustancias me refiero a sustancias de recreo, drogas, este tipo de cosas. Va a tener más accidentes a lo largo de su vida. Entonces, algo que puede parecer como no muy importante a ojos de algunas personas, pues a lo largo de la vida mantenido, pues puede causar un gran sufrimiento en muchas personas. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, igual que cuando hablábamos de la esquizofrenia, en general esto aplica para prácticamente todos los trastornos mentales, o la inmensa mayoría de ellos, pero son trastornos que en general todos aparecen en edades tempranas de la vida de las personas, que se van originando a lo largo de la infancia, adolescencia, inicio de la edad adulta. Muchas veces en la infancia y en la adolescencia los síntomas pueden no ser los específicos de ese trastorno, pueden ser cosas más inespecíficas, o bueno, pues ansiedad o algún problema de conducta o tristeza, ese tipo de cosas, y que luego, según avanza la edad en la adolescencia o inicios de la edad adulta, pueden acabar apareciendo síntomas más típicos del trastorno, pues por ejemplo en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, lo que son las obsesiones y las compulsiones. Pero vamos, el TOC puede llegar a aparecer perfectamente también en algunos casos desde la infancia o adolescencia, ya con los típicos síntomas como las obsesiones y las compulsiones. Es un poco en general prácticamente también como cuando hablábamos de la esquizofrenia. Yo creo que esto, igual que el momento de inicio, también el origen de los trastornos mentales es probablemente compartido, en el sentido de que es probablemente multifactorial, que hay una cierta predisposición genética que puede ser más o menos heredable, y sobre esa predisposición genética pues pueden aparecer eventos vitales o ambientales, pues como pueden ser situaciones vitales estresantes, eventos traumáticos o consumo de sustancias, etcétera, que pueden influir sobre esa persona que ya tenía cierta predisposición para que esos síntomas aparezcan en un momento o en otro de la vida. El TOC, bueno, es trastorno obsesivo compulsivo. Esto en general lo que viene a decir es que hay una presencia de obsesiones y de compulsiones. Las obsesiones en general son pensamientos que vienen a nuestra mente de manera reiterada, que la persona los vive prácticamente en muchos casos como pensamientos como ajenos a su persona, ajenos a su mente, que sabe perfectamente que esos pensamientos pueden llegar a ser absurdos. Pues por ejemplo el caso típico que puede ser de estar sucio, por ejemplo, y la persona puede saber que es absurda o que esté sucia porque se ha lavado hace 2 minutos, pero no puede evitar que ese pensamiento de estar sucio venga recurrentemente
recurrentemente a su mente y con mucha dificultad para poder parar ese pensamiento reiterativo. Entonces, muchas veces cuando aparecen esas obsesiones acaban apareciendo también las compulsiones, que las compulsiones son en general conductas que la persona lleva a cabo para intentar frenar las obsesiones, los pensamientos que le vienen a la cabeza. En caso típico, por ejemplo, el pensar estoy sucio, pues lavarse. Y entonces la persona pues se lava, pero por desgracia acaba lavándose una y otra vez para poder intentar contener ese pensamiento que viene de manera reiterativa de encontrarse sucio. Y esto causa mucho sufrimiento en las personas porque pueden acabar ellos mismos dándose cuenta, pero ¿por qué me estoy lavando todas estas veces si yo sé que no estoy sucio? Y eso causar una gran interferencia en la vida de las personas, pues como os podréis imaginar, pues tener esos pensamientos y esa conducta en momentos de tu vida en los que pues que no es adecuado tenerlos, pues llegar tarde a compromisos porque has estado lavándote de manera reiterada, o tener que hacerlo en situaciones públicas, y el no poder frenar ese pensamiento, no poder frenar esa conducta, pues genera mucho sufrimiento. Bueno, el tipo de pensamientos o de conductas puede ser muy variado, pues de tener que comprobar cosas, de si me he dejado las llaves o me he dejado el horno encendido. Bueno, son así ejemplos un poco sencillos. Luego hay personas que tienen unos pensamientos, el contenido de los pensamientos de esas obsesiones pueden ser situaciones o pueden ser cosas mucho más complejas o incluso desagradables. Y bueno, el tratamiento es fundamentalmente, como casi todo en psiquiatría, es psicoterapia y tratamiento farmacológico. El cuándo emplear uno u otro pues dependerá mucho de la persona, de su situación, de la gravedad de los síntomas, de las preferencias personales, de la disponibilidad. Muchas veces se habla de un tratamiento u otro, pero igual no está disponible, igual no es tan fácil hacer una psicoterapia para el TOC reglada para todas las personas, porque el acceso no es el mismo, entonces hay que utilizar medicación. A veces el trastorno es tan grave que necesitas ambas, entonces siempre es muy individualizado para la situación personal de cada persona. Vale, bueno, pues como comentaba un poco antes, a raíz de la pregunta sobre el trastorno bipolar, el trastorno depresivo pues es un trastorno del estado de ánimo. Digamos que la tristeza es una cosa normal en el ser humano, todos tenemos que estar tristes en ciertos momentos cuando nos ocurren cosas en nuestra vida pues que requieren que estemos tristes, pues perder personas, perder lugares, perder trabajos. Lo normal es que esa tristeza sea limitada y que vuelva limitada en intensidad, que no sea una intensidad desproporcionada, y que luego cuando ese evento que nos ha provocado esa tristeza esté más distanciado en el tiempo, pues que la persona vuelva a su estado de ánimo basal, en el que estemos en una situación pues ni muy triste ni muy contenta, una situación más, digamos, lo que podríamos llamar normal en la vida habitual de la mayoría de personas. La depresión es cuando esa tristeza se vuelve excesiva durante demasiado tiempo y además que no responde a las situaciones del entorno, pues que cosas que antes nos gustaban ya no consigan animarnos, que cosas que antes disfrutábamos ya no disfrutemos, que cosas que nos ponían contentos ya no nos pongan contentos, y notemos como que tenemos esa sensación de tristeza que está como fija, que no varía, que se ha quedado ahí puesta, que no se marcha. Muchas veces la gente incluso describe estos síntomas de tristeza como una tristeza diferente a la tristeza que pueden sentir en otros momentos de su vida, y que puede ser algo que pueden diferenciar. Y además, para que eso, digamos, sea algo que consideramos una depresión, esa tristeza tiene que ir acompañada de muchas otras cosas que la hacen que tenga un impacto mayor en la vida de la persona, pues sentirse muy cansado, con muy pocas energías, con muy pocas ganas de hacer cosas, no disfrutar de las cosas, que haya cambios en el apetito y puedes aumentar mucho de peso, perder mucho peso, pensamientos muy negativos acerca de uno,
o acerca del mundo, o acerca del futuro, de lo que a uno le puede ocurrir, dormir muy mal o dormir demasiado. Bueno, ese tipo de síntomas. Y luego al final, pues el problema más fundamental de las depresiones es cuando pues, la persona se encuentra en una situación tan mala, o ellos lo ven de esa manera tan mala, que empiezan a pensar en la muerte y puede llevar incluso a que la persona intente quitarse la vida, que sería la situación más grave en un trastorno depresivo. La depresión, como prácticamente todos los trastornos mentales, pues es muy heterogénea. Llamamos depresión a muchas cosas que son muy diferentes, probablemente tanto desde lo que nosotros vemos, los síntomas. Las personas con depresión pueden tener síntomas muy diferentes, y probablemente también en el plano que explica el cómo se ha llegado a esa depresión. Hay depresiones, quizá por ejemplo en el contexto del trastorno bipolar, que se puedan explicar mejor desde un punto de vista biológico, incluso dentro de ese origen biológico, de maneras muy diferentes episodios, o de episodios depresivos que pueden ser explicados mejor desde un punto de vista, desde una explicación en un nivel psicológico. Y un poco en ese sentido también lo que comentaba antes con el tema de la ansiedad. Muchas veces, bueno, la depresión no ocurre en el vacío, la depresión ocurre en una persona que tiene su personalidad, su manera de ver el mundo, su manera de interpretar el mundo, de verse a sí mismo, de ver a otras personas, de manejar las relaciones interpersonales, y en función de eso, pues puede que haya más cosas que le puedan llevar a la depresión o no, en función de cómo puedas interpretarte a ti mismo, al mundo o a las relaciones personales. Luego, por supuesto, también qué cosas le han pasado a lo largo de su vida, qué eventos estresantes o eventos traumáticos ha podido tener esa persona que le lleven a tener un episodio depresivo. Muchas veces la gente que tiene episodios depresivos también es muy difícil predecirlo en el tiempo, pero muchas veces no suelen ser un único episodio aislado, sino que es algo que se puede repetir varias veces a lo largo de la vida. Y bueno, el tratamiento es parecido, como siempre en psiquiatría tiene que ser algo individualizado, combinando psicoterapia, farmacología según la situación de la persona, y probablemente variando a lo largo de su vida, adaptándose a las situaciones de la persona en cada momento de su vida. Que personas con un trastorno bipolar pueden tener síntomas, quizá no los específicos del trastorno bipolar, que ahora comentaré, pero otros síntomas en edades incluso más tempranas. Pero básicamente lo que caracteriza al trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. El estado de ánimo, digamos que es cómo nos sentimos, nuestro ánimo, nuestro afecto, digamos que en un espacio temporal pues de horas o de días, en el sentido de habitualmente una persona cómo está, pues si está triste o si está contenta o si está feliz. Entonces es habitual, es lo normal en todas las personas, es que el ánimo tenga que ser reactivo a la situación que uno está viviendo. Cuando hay algo bueno, pues uno tiene que estar contento, y cuando hay algo malo, pues el fallecimiento de una persona, una pérdida de una relación personal, pues uno se pone triste. Lo normal, lo que consideraríamos saludable, es que un tiempo después de que ese evento ha pasado, pues nuestro estado de ánimo retorne a su estado basal. Pues hemos estado ya tristes un tiempo, días o semanas, en función, lógicamente, o meses, en función del evento, pero luego volvemos a nuestro estado basal. Las personas con trastorno bipolar se caracteriza porque tienen periodos de su vida en que ese estado de ánimo no es reactivo, o en general no reacciona como debería reaccionar a las circunstancias de su vida. En general, lógicamente puede haber excepciones. ¿En qué sentido? Pues que uno se sienta extremadamente contento, extremadamente eufórico durante demasiado tiempo, sin que haya ninguna circunstancia que explique tanta euforia. Además, esta euforia no sea una euforia normal en la cantidad o en la calidad que sueles tener pues cuando te pasa algo bueno, sino que sea una euforia desmedida, diferente, que te lleva pues a tener una alteración en tu vida, pues, y que eso puede causar muchos problemas en la gente. Pues
iniciar un montón de proyectos nuevos, abandonar tu trabajo, abandonar tu familia, vender tu casa, etc. Y eso es lo que llamaríamos un episodio de manía, la fase de manía, que es la fase de euforia, de todo está muy bien, estoy muy bien, etc. Y luego tendríamos los episodios de depresión, que es lo mismo, pero al contrario, en los que uno se siente muy triste, sin ganas de hacer cosas, muy cansado, con muy poca energía, pérdida de apetito, ves todo muy negativo. Y aquí es probablemente la circunstancia más grave en que las personas pueden llegar a tener ideas de suicidio, y una proporción significativa de gente pues acaba cometiendo suicidio, desgraciadamente. Entonces, la vida de las personas con trastorno bipolar tienen estos dos tipos de episodios en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad a lo largo de su vida. Y pueden ir variando. En algún momento pueden tener un trastorno, un episodio maníaco, en otro un episodio depresivo. Muchas veces, cuando estos episodios son tan graves, se pueden llegar a desarrollar síntomas psicóticos, en el sentido de que cuando la euforia, la energía, las ganas de hacer cosas, la autoestima son tan desmedidas, pues uno empieza a ver las cosas incluso de una manera que no es real. Eso es a lo que llamamos síntomas psicóticos, cuando uno ya empieza a ver las cosas de manera que no se corresponden a la realidad. Y puede incluso llegar a tener una ideación delirante, pues de grandeza, de que tengo mucho más dinero del que creo, que las cosas me van a ir mucho mejor, que soy mucho más inteligente. Entonces, las personas, cuando están en una situación como esa, ellos no suelen sentir que tengan un problema, porque están en una situación, un momento de su vida para ellos muy feliz, se sienten muy bien, con mucha autoestima, pero eso les lleva a tomar decisiones que probablemente no se corresponden con la realidad, y que cuando ese episodio de manía pasa, pues les ha causado problemas muy grandes en su vida, pues deudas, trabajos que han abandonado, proyectos que les han costado muy caros, etc. Y en la depresión pues igual, pero al revés. Cuando uno está muy triste, pues puede acabar viendo las cosas de manera que llegan a ser no reales, pues estoy arruinado, no tengo dinero, tengo una enfermedad grave y me voy a morir. Y en este caso, pues lo que comentaba antes, el problema fundamental, que es el más grave dentro del trastorno bipolar, es el que estas personas en esa situación puedan llegar a intentar quitarse la vida. El trastorno bipolar, los primeros episodios, ya como comentaba antes, pueden empezar en general en la adolescencia, inicio de la edad adulta, y en general el origen es como en otros trastornos mentales. Hay probablemente un componente genético al que se le suman ciertas situaciones ambientales, como pueden ser pues consumo de sustancias, de cannabis, cocaína, ese tipo de cosas, o pues situaciones vitales adversas, pues eventos traumáticos, eventos adversos que pueden desencadenar los episodios. Y bueno, el tratamiento pues igual es también muy individualizado, con tratamiento farmacológico fundamentalmente, y también tratamiento y psicoterapia en diferentes momentos. El tratamiento es diferente en cada fase de la enfermedad, entonces es importante pues hacer un seguimiento para que ese tratamiento se vaya adaptando a las circunstancias de cada paciente. No es un tratamiento desde el inicio y que ya es el mismo para siempre. En función de la fase en la que pueda encontrarse la persona o en el momento de su vida, pues puede ser muy diferente.